Hermanos míos queridos y nunca suficientemente amados en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que la Iglesia nos propone el día de hoy, domingo 4 de Cuaresma, según el rito llamado extraordinario o latino, es un texto tomado de San Juan, muy conocido por otra parte, y es el referente al hecho extraordinario y espectacular de la multiplicación de los panes por parte de Jesucristo ante la inmensa multitud que hambrienta y cansada le seguía sin tomar alimento durante varios días. Os ruego que pongáis atención, porque acerca de este hecho extraordinario, este milagro de que nos habla el Evangelio, se han dicho multitud de cosas sin sentido, raras e incluso extravagantes. Por cierto, que la última de las que yo he oído con respecto a este milagro es nada más y nada menos que el milagro de la multiplicación de los panes. No es ninguna multiplicación de los panes. No hubo en él tal multiplicación de los panes. Sencillamente lo que ocurría era que los panes y los cinco panes y los 2 pececillos fluían sin cesar de las manos de los apóstoles ante aquella inmensa multitud a las cuales se les repartía sin cesar, fluían sin cesar y sin que se acabaran nunca. Tanto es así que comieron abundantemente hasta que no pudieron más, y luego sobraron lo menos un montón de cestas, 12 cestas parece ser, de todo lo que había quedado después de haber comido. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y digo que se dice que no hubo tal milagro, no hubo tal multiplicación de los panes, sino que los panes, como he dicho antes, fluían sin cesar de las manos de los apóstoles hasta el punto de que hubo comida para todos, porque no se acababan nunca. Y yo me pregunto, si los panes fluían sin cesar de las manos de los apóstoles, hasta el punto que todos tuvieron para comer y saciarse, y no se acababa nunca ni los panes ni los pececillos, y eso a eso no se llama multiplicación, la verdad es que no sé cómo se le puede llamar. No encuentro palabras en el diccionario castellano acerca de otras posibles denominaciones. Todo eso me recuerda lo que se suele llamar los diarios, las conversaciones de besugos, los diálogos de besugos. ¿Es usted sordo? No, yo es que soy sordo. Ah, es que creía que era usted sordo. O aquello del agua. Es que le digo a usted que esto no es agua. Bueno, yo es que ya le había insistido yo a usted en que esto, desde luego, esto no es agua. Bueno, yo es que creía que decía usted que esto no era agua. En fin, este tipo de diálogo de besugos nos recuerda la multiplicación, que no es multiplicación, que por lo visto pretende llamarse con otro nombre, pero negar lo que es más que evidente y lo que siempre se ha nombrado por su nombre. Si los panes fluían sin cesar, y 5 panes y 2 pececillos dieron suficientemente comida para todos y sobraron 12 cestas, si en eso no hubo una multiplicación, pues no sé lo que será. Pero en fin, dejemos este tema y centrémonos en el hecho en sí, que como digo es muy interesante, para lo cual vale la pena que imaginemos la escena, que imaginemos aquella inmensa multitud que hambrienta y cansada durante varios días seguía a Jesucristo, y a Jesucristo mirándolos lleno de compasión. Dice el Evangelio también que el Señor miraba con lástima
con dolor y con compasión a aquella muchedumbre que le seguía hambrienta y harapienta y sin tener dónde comer, porque llevaban varios días sin hacerlo, sin comer. Y el Señor se sentía desconsolado y dolorido. Tengo compasión de estas pobres gentes, nos cuenta el Evangelio, porque llevan ya varios días siguiéndonos y están sin comer, y van confusas y diseminadas como ovejas que no tienen pastor. La escena es realmente impresionante, y tal como se nos cuentan los hechos, parece que la situación no tenía solución alguna. Si además nos damos cuenta que el Evangelio es absolutamente actual y ha sido escrito para los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, podemos con toda legitimidad trasplantar o imaginar aquella situación a nuestros tiempos actuales. Y podemos también imaginarnos al Señor mirando una inmensa multitud, que en este caso es mucho más numerosa, mucho más necesitada, y mucho más hambrienta, y mucho más compleja, y mucho más diversificada que aquella primera multitud de lo que nos habla el Evangelio de San Juan, con la cual tuvo lugar el famoso milagro, la multiplicación de los panes. Digo que debemos imaginarnos la escena verdaderamente preocupante. El Señor, no lo olvidemos, es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Sin duda que me haría preocupado y dolorido la situación de aquellas muchedumbres, las de ahora, que como digo son mucho más numerosas que las de aquel entonces, mucho más necesitadas, mucho más complejas. La situación de cada una es más diversa. Si aquellas del Evangelio se decía que andaban confusas y como que no tienen pastor, eso mismo se puede decir con mayor verdad y con mayor realismo de las inmensas multitudes de ahora que siguen en una situación, digamos, la misma o mucho peor, y a la cual nuestro Señor, sin duda ninguna, que mira con gran preocupación ante un problema que aparentemente no tiene solución. Se dice en el Evangelio que la muchedumbre de la que habla el milagro de San Juan, que nos cuenta San Juan, era muy numerosa. 5.000 hombres. Cuando entre una muchedumbre que sigue a un profeta o a un maestro famoso que imparte doctrinas, que produce milagros, que habla de una forma seductora para todo el pueblo que lo escucha, se dice que iban 5.000 hombres, quiere decir sin duda ninguna que el número de mujeres y de niños, sobre todo de mujeres, era mucho mayor todavía. Por lo tanto, aquella muchedumbre realmente podemos decir con toda verdad que era una inmensa muchedumbre. Y si eso podemos decirlo de la situación de aquel tiempo, como hemos hablado ya, dado que el Evangelio es absolutamente actual y se puede trasplantar con toda verdad a nuestra situación presente, la situación de incontable multitud de los millones de seres humanos que andan confusos, como ovejas sin pastor, hambrientos y desarrapados, sin saber a dónde dirigirse, y tratando de mirar su mirada a algún sitio que los ilumine, el cual no puede ser otro que Jesucristo. Cuando Jesús, el Señor, contempla tal situación, sino aquella que ocurrió hace más de 2000 años, provocó su dolor y su preocupación, esta de ahora podemos imaginar con toda verdad que la preocupación y el dolor de nuestro Señor y su compasión por todas estas gentes debe ser algo para nosotros incomprensible. Si en aquella situación, según nos cuenta el Evangelio, decía Jesús: tengo compasión de estas gentes porque me siguen y están hambrientas y necesitadas y se encuentran confusas y van como ovejas sin pastor. Si eso lo pudo decir nuestro Señor
en aquellas circunstancias de hace 2000 años, en las de ahora, en las que hemos dicho que con toda verdad podemos trasplantar la situación con toda legitimidad, la preocupación de nuestro Señor, a la cual debíamos acompañar nosotros también, pues debe ser absolutamente algo tan grande que será verdaderamente incomprensible para nosotros. Como ovejas sin pastor, desde luego, pero hay que tener en cuenta que la muchedumbre que sigue en la actualidad al Señor, o que no lo sigue, o que de todas formas anda confusa y necesitada de pastor, es una muchedumbre, como ya hemos dicho ya, mucho más numerosa y mucho más diversificada, y en situaciones muy diversas y distintas. Heterogénea, desde luego. Entre ellos podríamos contar diversos grupos. Esa inmensa muchedumbre, millones de personas que andan en el mundo, desconcertados, confusos, como ovejas sin pastor, y a los cuales Jesús mira con preocupación y con amor. Esos millones de personas se pueden diversificar, como digo, en grupos muy diversos, pero muy concretos y muy delimitados. Estarían en primer lugar aquellos que dicen que por lo que a ellos respecta no existe problema, porque en realidad de verdad ni tienen hambre ni sienten necesidad alguna. Son los millones de personas que andan por el mundo y que no se plantean en absoluto el problema de Dios, el problema de lo sobrenatural, el problema del más allá, que viven completamente indiferentes, totalmente como paganos y totalmente ajenos a la situación o a la realidad de todo lo que signifique algo sobrenatural. Para muchísima gente, problemas como el cielo, ideas como el cielo, o la salvación, o el infierno, o Jesucristo, o Dios, son cosas que no solamente no les preocupan en absoluto, sino que ni siquiera piensan en ellas. O a todo lo demás son cosas de curas. El Dios, la vida eterna, el cielo, el infierno, son cosas de curas. Y viven despreocupados con respecto a eso e indiferentes. Por lo tanto, para ellos parece como que el problema no les preocupa y como que si les dejáramos completamente tranquilos, tal cosa no supondría para ellos sufrimiento alguno. Luego están otro grupo de personas que también son muchos, muy numerosos. Podríamos llamarlo, simplificando las cosas, por ejemplo, lo podríamos llamar los intelectuales. Son los que niegan la existencia de Dios con toda clase de razones, a cual más deslumbrantes, y están convencidos de lo que dicen. Dios no existe y también es un invento de los curas. Para lo cual nos dicen con toda tranquilidad que se puede demostrar que Dios no existe, a una razón que a mí siempre me ha llamado la atención, porque ¿cómo será posible que se pueda demostrar la no existencia de Dios? Realmente la existencia de Dios es difícil de demostrar si nos atenemos a unas explicaciones científicas. Están por ejemplo las 5 vías de Santo Tomás, en las que se expone detalladamente las 5 pruebas de la existencia de Dios. Pero están también los hechos sencillos de la vida ordinaria, acerca de los cuales el mismo San Pablo nos contaba. Nos decía que cómo es posible que a través de la observación del mundo, de la naturaleza y de las cosas, no podamos llegar a pensar que tales cosas, que tales elementos no pueden haber sido hechos
por sí mismos, sino que tal es la contemplación de tales elementos creados en su belleza, en su bondad, en su hermosura, en su grandeza o en su pequeñez, pero siempre grandeza, nos conducen a su Creador, porque ¿de dónde proceden tantas cosas? Y según San Pablo, la ascensión o el paso de lo visible hasta llegar a lo invisible, que es el Creador, por lo menos en las almas de buena voluntad, que no ponen obstáculo, sería un camino sencillo y fácil. Pero estos hombres de los cuales nosotros hablamos nos dan multitud de pruebas que según ellos son altamente convincentes acerca de la no existencia de Dios. Yo me pregunto, ¿y cómo será posible que se pueda demostrar la no existencia de Dios? Porque se podrá hablar de la no existencia de Dios, pero demostrar la no existencia de Dios, ¿de qué argumentos puede usted partir? Y esos argumentos de los que podría usted partir, que por supuesto no existen, ¿qué certeza nos proporcionaría? ¿Cómo explica usted la existencia del mundo visible? Ellos acuden a razones que suponen para ellos un convencimiento, desde luego, absolutamente científico, que si el darwinismo, que si el Big Bang, una expresión primitiva, que es el origen de todo el universo, es muy importante que nadie les pregunte acerca del origen de tal primitiva explosión. ¿De dónde surgió esa explosión primitiva que dio origen al universo? Algunos incluso se atreverán, no muchos, a decirnos que surgió de la nada, a lo cual podríamos preguntar que la razón humana se niega a admitir que de la nada pueda surgir algo que no sea absolutamente la misma nada. ¿Qué es lo que puede salir de la nada? Porque siempre habrá una explicación para ese Big Bang o lo que sea, esa explosión primitiva. Pues habrá otra cosa que lo explique. Y esa otra cosa que la explica, a la cual podemos llamar X, necesita a su vez otra explicación. Los cristianos explicamos que para dar el salto de la nada al ser haría falta un poder infinito, porque de la nada al ser, efectivamente, la distancia es infinita y ninguna criatura puede recorrerla, como no sea el ser, que es a su vez infinito y sumamente perfecto en toda clase de perfecciones y por lo tanto infinitamente poderoso. Pero estos científicos se empeñan en hacernos creer que algo puede surgir de la nada, una razón, que nuestra propia razón humana se niega a admitir. Habrá que llegar a un origen primero, ese motor primero del cual hablaba Aristóteles, pero ese motor primero, a su vez, habrá sido puesto en marcha por alguien, porque si no, no puede ponerse en marcha. Eso está más que filosóficamente demostrado. Luego que nos explican que una célula pequeñísima, inicial, primitiva, fue origen a toda clase de vida, a la vida tan compleja como la que existe en la Tierra y que hoy presenciamos, y que los microbios, por ejemplo, y los elefantes tienen el mismo origen, esa infinitésima célula primitiva. Sería interesante que nos explicaran los más que complejos mecanismos del ojo humano, la perfectísima coordinación existente entre los diversos miembros del cuerpo humano, la perfección y belleza y perfecto funcionamiento del organismo humano, la perfección y perfecto funcionamiento del orden de los planetas en el universo todo, y cómo todo está dispuesto en nuestra propia galaxia para que nuestro planeta sea capaz de albergar la vida. Nuestro planeta, y hasta ahora que sepamos, solamente nuestro planeta. Hay una serie de razones que nos tendrían que explicar estos intelectuales, que por supuesto
no son capaces de darlas. Pero dejemos este grupo. Decíamos que entre la multitud inmensa que hoy contemplaría a Jesucristo, de los confusos, de los que caminan sin saber a dónde dirigirse, de los que no tienen una guía que los lleve a un camino adecuado y correcto, hay también un grupo que yo llamaría el grupo de los descarados. El lenguaje vulgar podríamos llamar también el grupo de los caraduras. Es un grupo muy abundante. Existe siempre en nuestra sociedad. Está al alcance de cualquiera de nosotros, porque cuyos individuos los podemos conocer fácilmente. Son los que dicen cosas muy singulares, como por ejemplo la de que soy católico, pero no practicante. Yo me he preguntado muchas veces cómo hay personas dotadas, como todas las personas, de inteligencia y voluntad, que sean capaces de decir que son católicos, pero no practicantes. ¿Cómo se puede ser católico y no practicante? ¿Cómo se podría ser fuego y no quemar y no infundir calor? ¿Cómo se podría ser agua y no mojar y no ser un líquido capaz de refrescar? ¿Cómo se puede ser una cosa y no serla? Y todo queda sin explicación. Y lo dicen tan tranquilos. Parece que no se inquietan. Soy católico, aunque no practicante. Y se quedan tan felices. Pocas personas son capaces de preguntarles, pero bueno, explícame usted, ¿cómo puede usted ser católico sin ser practicante? ¿Cómo puede usted llegar en su propia mente a tal estado de ceguera para engañarse a sí mismo y hacerse creer a sí mismo que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo? Una cosa puede ser y sin embargo estar absolutamente carente y ausente de aquellos elementos que constituirían su sustancia y que harían que esa cosa fuera tal cosa. Católico ferviente, pero no practicante. Yo agradecería que alguien me explicara esa situación. Como vemos, el grupo de los confusos, de la multitud, que se siente así, como oveja sin pastor, necesitada de ayuda, a la cual mira Jesús con extrema compasión, es muy numerosa. Están también los que se llaman a sí mismos católicos, con toda rimbombancia, por supuesto, que pregonan a todos los vientos y asisten a actos de culto, donde se encierra, por ejemplo, a un personaje conocido, donde se celebra una festividad que tiene un cierto carácter público y asisten a ella, al fin y al cabo se confiesan católicos con sus insignias, con sus signos distintivos, etc. Pero sin embargo luego no les tiembla la mano para firmar leyes y para tomar decisiones que son absolutamente contrarias a la ley divina, a la ley natural, a la ley de la Iglesia y a todas las leyes divinas y humanas habidas y por haber. Y en ese sentido, pues firman cosas como la ley del aborto o la ley del matrimonio de los homosexuales, y como la ley del divorcio, como la ley en España de la memoria histórica, que es una de las mentiras más grandes que jamás se han cometido, pero sin embargo se muestran como católicos. Sin duda ninguna, la señal de hipocresía más grande que podíamos imaginar. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a presenciarla como una situación, como un hecho perfectamente normal. Un católico que se tiene a sí mismo por tal, que lo confiesa a los cuatro vientos y sin embargo no le tiembla la mano para firmar leyes
que van a dar lugar al asesinato de miles de niños, a la corrupción en las escuelas y fuera de las escuelas de miles de niños, a la destrucción de la familia mediante la implantación del matrimonio de homosexuales o la implantación del divorcio y tantas cosas más. Soy católico, pero no practicante. Soy católico, pero hago lo que me da la gana, porque las leyes divinas pueden ser las leyes divinas, pero ante las leyes humanas están las que yo propiamente me fabrico para mi uso y consumo particular. Dentro de esta multitud de personas desconcertada, confusa, necesitada de pastor, a la cual, como hemos dicho, Jesucristo mira con compasión, está también el que podríamos llamar el grupo de los idiotas. Este grupo de los idiotas también está muy concurrido. Es un grupo también muy numeroso. Y una de sus características, como ocurre siempre con los idiotas, es que están muy convencidos de lo que piensan, suponiendo que piensen algo, de lo que dicen y de lo que hacen. Se tienen a sí mismos por revolucionarios y por salvadores del mundo. Y así, por ejemplo, tenemos fenómenos que nunca habían aparecido, que son extremadamente singulares y que, de no ser por el hecho de que nos hemos acostumbrado a verlos una de dos, o suscitarían en nosotros una admiración que nos llevaría hasta la irritación suprema, o bien un estado de risa provocado por la burla y por el ridículo, que seguramente también nos llevaría a punto de reventar y de morir. De risa, digo. En este grupo de idiotas en el que encuadramos a los revolucionarios del mundo, muy numeroso por cierto, nos encontramos, por ejemplo, a los curas rockeros. Los curas rockeros es uno de los fenómenos más curiosos que han aparecido en la Iglesia moderna y más exponentes de hasta dónde puede llegar el grado de idiotez de los seres humanos, sobre todo cuando han abandonado a Dios. Si los antiguos decían que los dioses vuelven locos a los que quieren perder, es cosa indudable que Dios también ahora vuelve, por lo menos más que idiotas, a aquellos que lo abandonan. Y además lo abandonan con aire de perdonavidas, como digo, y de salvavidas, y de revolucionarios, y de salvadores del mundo. Los curas rockeros, con sus canciones modernas, cuya letra es algo más que profana, en los cuales el arte, tanto de la música como el contenido de las canciones, por decir algo, está más que ausente, y si ahí brilla algo es el ridículo. El final de los curas rockeros no es más que el de las discotecas o el de las salas de fiesta, y ahí queda todo. A mí me hace gracia multitud de personas más que buenas que piensan que este tipo de personas hacen mucho mal. No hacen ningún mal. Lo único que hacen en realidad es ser ridículo, porque además, como no les cree nadie, ya pueden hacer sus contorsiones, sus canciones, creadas a veces por ellos mismos, sus bailes, sus saltimbanquis, sus cosas. Eso no convence a nadie. Si acaso ponen a muchos en peligro de morir de risa. Digo que su final es o la sala de fiestas o la discoteca. No son peligrosos en absoluto, pese a lo que mucha gente buena piensa. Por la sencilla razón que acabo de poner, porque la idiotez es tan grande que nadie los cree. Yo, por ejemplo, me admiro cuando veo a esas monjas rockeras con el micrófono en la mano, dando saltos, haciendo contorsiones, convencidas de que están salvando al mundo, diciendo tonterías tales que jamás una persona normal hubiera sido capaz de imaginar. Y veo al mismo tiempo a sus superioras o superiores de las diversas congregaciones, las congregaciones de turno, contemplarlas
con una bondad y una sonrisa de satisfacción, convencidas de que están haciendo una obra magna, mientras la monja roquera sigue dando saltos, contorsiones, convencida a sí misma de que es una artista extraordinaria, de que está lanzando mensajes jamás escuchados, altamente revolucionarios y absolutamente originales. Mensajes como viva el feminismo, viva la homosexualidad, viva el matrimonio libre, viva el sacerdocio femenino y cosas semejantes, todas las cuales son originalísimas y que jamás las habíamos oído, que nos hacen pensar que calificar a esa monja, además de artista de primera categoría, de pensadora de primer orden, sería todavía demasiado poco. Y luego se va a la casa o a su convento o a lo que fuere con gran satisfacción, convencida de la expectación que han causado. En cuanto a los curas roqueros, todos esos sí, vestidos de negro, con sus clermas, por supuesto, con sus alzacuellos bien visibles, porque si no, de no ser así, pues aparecían simplemente como tontos y como roqueros. Ahora aparecen como tontos, como roqueros y como curas. Yo recuerdo a mi tío Roque. Mi tío Roque estaba convencido que el alcornoque, hacía juego con su nombre, era un árbol que él había inventado, hasta su época absolutamente desconocido. Era el creador de una nueva especie, según él, y estaba bien convencido de la circunstancia. Por supuesto que mi tío Roque acabó en el manicomio y acabó confinado con otros muchos en una sala que por cierto estaba situada en la parte posterior de la institución, en la parte de atrás de la institución, y quizás por esa razón los enfermeros le llamaban la sala de los tontos del trasero, tontos del trasero. Sería por eso, por la situación de la sala en la que estaban confinados, la parte de atrás de la institución. Los enfermeros llamaban a esa sala, donde acabó mi tío Roque, la sala de los tontos del trasero. Pero en fin, para no hacernos más largos, en esta inmensa multitud a la cual Jesús contempla con compasión y con extremo cariño, hay un grupo que es el más peligroso de todos. Un grupo que se caracteriza precisamente por una situación singular. Piensan que el problema, porque realmente es un problema, es una multitud inmensa que se siente sin pastor, que se siente necesitada de algo mejor, de algo que la sacie, etcétera, etcétera, pero piensan que toda la culpa del problema la tiene precisamente el maestro, ese ya considerado profeta llamado Jesús, que preside la situación. Ese es el que tiene la culpa de todo. ¿Por qué? Porque tiene la desfachatez de predicar un reino que no es de este mundo, y pretende que para acceder a ese reino hay que vivir la religión, el mensaje con el contenido que él mismo ha señalado, y que tal religión es única y además excluyente de todas las demás, lo cual, según los pensadores de este grupo, es el origen de todos los males, porque pretender una religión única, excluir a todas las demás, da origen a pendencias, a reyertas, a peleas, a discusiones, a contiendas, y así no llegamos jamás a ponernos de acuerdo. La solución está, según este grupo de pensadores, en que haya una religión única, una forma única de pensar para todos, una religión que excluya la alocada idea de que existe un reino que no es de este mundo.
Bueno, todos sabemos muy bien que el único reino que puede existir está en este mundo, un mundo terreno, un reino del hombre para el hombre. No dedicarnos a pensar en un mundo extraño de un más allá desconocido, causante de todos los males que luego a través de los siglos han venido sobre la tierra. Hagamos por lo tanto una religión única, o mejor dicho, una sociedad única, cuya visión sea enteramente natural, cuyos objetivos sean solamente naturales de este mundo y para este mundo. Claro que esta paz universal que así se conseguiría, y esta fraternidad universal que así se lograría, y ese entendimiento al que sin duda ninguna llegaríamos cuando creyéramos ese maldito reino del más allá y diéramos de lado a ese falso profeta que pretende ser el profeta y el rey y salvador del universo, esta paz universal, una vez lograda, como siempre ocurre en todas las cosas que le suceden al hombre, daría lugar a su vez a otra serie de preguntas. ¿Quién gobernaría esta sociedad? Pues claro, cualquier sociedad tiene la obligación de ser gobernada, tiene la necesidad de ser gobernada por alguien. De otro modo, sería la anarquía, el caos, algo peor de lo que ahora tenemos. Ya hemos logrado la fraternidad universal, hemos llegado a la fraternidad universal, a la paz universal, hemos excluido el reino que era para otro mundo, hemos establecido el reino de este mundo, pero claro, ahora por crítica necesidad hay que establecer un gobierno. ¿Quién formará ese gobierno? ¿Cuáles serán sus reglas? ¿Cuáles serán sus determinaciones? ¿Cuál será la ideología que le haga funcionar? Y estoy seguro que de hacer estas preguntas alguien nos diría: no, usted pregunta demasiado, no pregunte demasiado. Yo ya soy viejo, pero cuando era joven pues era muy aficionado al estudio de la historia, que intentaba compartir con mis estudios de Derecho y mis estudios de Teología. Pero cuando podía me dedicaba al estudio de la historia. Y aprendí muchas cosas que ahora, por cierto, por los años las he olvidado. He perdido casi toda la memoria, menos una: la memoria histórica, llamada así en nuestra patria. La llamada memoria histórica. Esa la conservo muy bien en la cabeza. ¿Por qué? Porque nunca había llegado yo a sospechar que la capacidad de engaño del hombre fuera tan grande, tan descarada y tan desproporcionada como para inventarse barbaridades, por decir alguna cosa, semejantes, y mentiras de tal monstruosidad. La capacidad de asombro es algo siempre que no se pierde. El asombro siempre se asombra uno de lo inaudito y de lo inesperado. Y es que el despotismo, queridos hermanos, y esto está más que demostrado, el despotismo no admite memorias, no admite preguntas, no admite preguntas. Establece dogmas, establece leyes y no admite preguntas. Háganse, cúmplanse y no pregunte usted. Y ahora quizás, sin duda ninguna, a ese mundo llegaríamos. Claro, el asombro, la maravilla del asombro, que por muy viejo que sea uno, nunca cesa. ¿Cómo es posible que tales cosas sucedan? Ante este caos que se presentaba ante el Jesucristo de la narración de la multiplicación de los panes, y ante este caos aún mayor que el que se presenta en la actualidad también ante Jesús y sus buenos discípulos,
La situación es como para poderla considerar como un verdadero caos. Realmente la situación era bastante difícil de resolver, tanto aquella antigua, primitiva, como no esta moderna, no hablemos de ella, aún peor. ¿Cómo se puede dar pan a esta inmensa multitud cuando estamos en pleno campo, en pleno descampado, alejados de todos de pueblos y ciudades? Y además, aunque estuviéramos cerca, dice Felipe, aunque tuviéramos 200 denarios, que en aquellos tiempos era una cantidad astronómica, aunque tuviéramos 200 denarios, teníamos que comprarlos. ¿Y a dónde lo íbamos a comprar? ¿Y quién tendría el pan para proporcionar el que correspondería a 200 denarios? Pero aunque así fuera, y aunque consiguiéramos tal cantidad de pan, no habría ni para darle un bocado a cada uno de los presentes. Luego, no hay forma de solucionar el problema. Es curioso cómo Jesús le pregunta a sus apóstoles. Primero le pregunta a Felipe: Felipe, ¿cómo vamos a hacer para solucionar esto? A mí siempre me ha hecho gracia considerar cómo nuestro Señor nos plantea cuestiones y nos hace preguntas que son absolutamente incontestables, cuya solución nos parece más que imposible. Entonces, ¿por qué nos hace el Señor esas preguntas? Quizá por diversas razones. Yo no excluyo la razón, tampoco la de la broma, porque vamos a pensar que Jesucristo no era bromista y no le haría esa pregunta a Felipe con cierto sentido de la ironía. Pero sobre todo para darnos a entender, para hacernos conscientes de nuestra limitación, de nuestra impotencia y de cómo hemos de acudir a lo de arriba, a Dios, para que nos solucione problemas que de otra forma no tienen ninguna solución. Dice el texto, así como de pasada, que Jesucristo sabía muy bien lo que tenía que hacer. Claro que sabía muy bien lo que tenía que hacer, entonces y ahora. Ahora vemos a muchas personas desconcertadas, confusas, sufriendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de este mundo? ¿Qué va a desembocar esta situación? ¿A dónde va a parar la iglesia? Pero Dios sabe muy bien lo que tenía que hacer. Dice el texto, pero Jesús sabía muy bien lo que tenía que hacer. Y ante este nerviosismo general y esta confusión general, que no tenía por qué producirse, es precisamente San Andrés, el apóstol Andrés, el que se dirige a Jesús y le dice: aquí hay un chaval que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es eso? Para tanta gente. Los panes de cebada. Yo he tenido ocasión a veces, siendo muy joven, en los años de la guerra y la posguerra en España, de comer panes de cebada, aunque en raras ocasiones, porque no era nada fácil conseguir pan de cebada. Un pan de cebada, aunque no es ni mucho menos tan agradable como el pan de trigo, que es el verdadero pan, pero ni siquiera podíamos conseguir pan de cebada. Lo hubiéramos considerado como una cosa celestial. Pues bien, 5 panes de cebada, 5 panes, y 2 pececillos para tanta gente. No es solución. El problema no la tiene. Eso es un caos. Y si entonces era un caos, imaginaos lo que se puede decir de ahora. Pero Jesús se ve muy bien lo que tenía que hacer. Yo imagino al Maestro, a Jesús, tranquilizando el nerviosismo de sus apóstoles. Yo imagino que incluso estos tales, los apóstoles, casi estarían dispuestos a desaparecer ante tal situación. Es muy humano, pero Jesús calma su nerviosismo y dice: bueno, mandar que la gente se siente en la hierba. Nada de nerviosismo, porque siempre Dios tiene la solución. No hay problema cuya solución positiva no esté en las manos de Dios. No hay situación, por dura que parezca, por terrible que parezca,
y por desagradable que sea su apariencia, y por daño que pueda parecer que nos va a hacer a los hombres, hacer cada cual dicha situación, Dios nos sepa sacar bien y provecho para aquellos que lo aman. Como decía San Pablo, porque para los que aman a Dios, todo lo que les sucede es para su bien. Así que, mandad que se siente. Se sienta, gran expectación, se hace el silencio en la muchedumbre, todos miran al profeta, al maestro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a solucionar? Si esto no tiene solución alguna, imposible. Ya puede ser el gran profeta, ya puede ser el mayor hacedor de milagros, pero ¿qué milagro puede ser hacer aquí? Que se siente. Y yo me imagino a Jesucristo hablando así como en susurro a sus apóstoles diciendo: la solución está precisamente en lo más pequeñito de todo, en lo que no se ve, en aquello que precisamente a primera vista no se ve. Maestro, esto es una imaginación mía. Maestro, quizá le preguntaron a los apóstoles, ¿y qué es eso que no se ve? Y que precisamente por eso en ello está la solución y la clave del problema. Y seguramente diría Jesús, y continuamos con mi imaginación: mirad, hay dos cosas que no se ven, o bien porque son muy pequeñas, o bien porque son muy grandes. Maestro, nos explicamos lo de las cosas pequeñas, lo de las cosas grandes. Tranquilos, le diría Jesús, tranquilos, que ya a todos les llegará el momento y ya os explicaré. Mirad, las cosas pequeñitas acerca de las cuales y en las cuales está la solución del caos presente y de cualquier caos, las cosas pequeñitas son aquellas que el mundo es incapaz de ver. Son tan pequeñitas que el mundo las desprecia como desecho y basura, y no desean ni mirarlas porque su sola visión les produce asco y mal olor. Las cosas insignificantes, los más pequeñitos, lo más pequeño, el desecho del mundo. Pero ¿qué han sido siempre en el mundo, hermanos míos amados? ¿Qué han sido siempre en el mundo? Los santos. Pensemos en San Francisco de Asís, despreciado, perseguido y no considerado jamás en toda su excelencia. Pensemos en San Juan de la Cruz, perseguido por su propia orden, apaleado por sus propios hermanos los frailes, encerrado, tuvo, tiene que huir. Solamente un grupito insignificante de monjas le escucha y se hace eco de la inmensa belleza y del profundo contenido de sus maravillosas poesías. Los santos. ¿Cuándo el mundo ha considerado a los santos? ¿Pero acaso al mundo las cosas de Dios no le han parecido siempre locura y desprecio? Yo predico la cruz y a Cristo crucificado, y solamente a Cristo crucificado, decía San Pablo, aunque sé que muy bien que es locura para los judíos y escándalo para los gentiles. Sin embargo, yo no me avergüenzo del Evangelio, y aunque el mundo lo rechace, yo predico a Cristo crucificado. No lo olvidéis, queridos hermanos míos, porque lo olvidamos con alta frecuencia. Las cosas de Dios, el Evangelio, la doctrina de Jesús, los hechos y los dichos y las circunstancias que rodean a los auténticos seguidores del Maestro, a aquellos que lo aman y tratan de imitarlo con todo su corazón. Tales personas, con sus hechos y circunstancias, el mundo, o bien no es capaz de verlas ni de considerarlas, por supuesto que no, como no sea como cosas negativas, despreciables e incluso dignas de toda persecución. Lo
Lo más pequeñito, los santos. ¿Qué decir del grupo de los mártires? ¿Por qué fueron mártires? Porque fueron odiados por el mundo. Podríamos hablar de los mártires de los primeros tiempos, de los mártires de los tiempos medios, de los mártires muy numerosos y cada día más numerosos de los tiempos modernos. Todos ellos dieron alegremente su vida por Jesucristo y en defensa de su fe, ante la risa, el desprecio y el odio del mundo, que por eso acabó con ellos. Los mártires, la bendición del cielo, la bendición que desciende sobre la tierra, la bendición desconocida e invisible que a todos, que nos hace salvos a todos y nos saca a tantos y a tantos de circunstancias tan depravadamente malas y descomunales. Los mártires. Y luego está en el grupo de los pequeñitos, de aquellos que nadie mira, de los invisibles, diríamos, el grupo inmenso, muy numeroso, de los que sufren. Están los pobres padres o las pobres madres que en familias que no pasan por mendicantes, pero que son extraordinariamente pobres, que sufren y tienen que llevar a cabo auténticos malabarismos para poder llegar a fin de mes, porque no les cae el sueldo, porque no les llega el sueldo, porque no llega el dinero. Millones, miles de estas familias sufren en silencio, con un dolor al que considerarían inútil de hacerlo compartir, hacerlo a otros, porque no serían comprendidas en absoluto. Y mientras en nuestra sociedad, que tan mal distribuye la riqueza, unos viven en la más absoluta opulencia, otros viven en la más estricta necesidad y sufren en silencio y callan y no protestan, porque los que protestan son los embusteros, los derechos de los homosexuales, los derechos de no sé quién, los derechos de no sé cuántos, todos son derechos, nunca son deberes. Gritan y gritan y gritan y molestan y atacan y atacan y atacan. Y los pobres policías, que dependen de un pobre sueldo, los machacan, los hieren, les parten la cabeza y encima luego son juzgados como culpables los mismos policías. Son culpables de haberse dejado pegar y partir la cabeza y de no haberla puesto debajo, sino poner la menor resistencia para que la machacaran de una vez y la aplastaran de una vez. Los verdaderos pobres, los que no llegan al final de mes, los abandonados, los abandonados. Anoche mismo, sin ir más lejos, queridos hermanos míos, veía yo en la televisión un documental estricto, histórico, auténtico, un documental que me impresionó y me llegó hasta el alma. En ese documental se hacía ver que en la India es muy corriente el caso de que una mujer, cuando queda viuda, es expulsada del seno de la familia. La familia la echa sencillamente a la calle, sin medios, sin dinero. La pobre desgraciada no tiene otro más recurso que lanzarse a la mendicidad. Algunas de ellas, por suerte, encuentran refugio en unos miserables sitios de acogida, lugares de acogida para menesterosos, para vagabundos, lugares de acogida que gozan, desde luego, no de todas las comodidades, sino de todo lo que sería más bien indeseable. A estas desgraciadas, en multitud de casos, yo lo vi anoche en la televisión y me impresionaba, no les queda más recurso, cuando ya llegan exhaustas al final y no pueden más, de sentarse en el suelo en medio de la calle y dejarse morir de hambre, de miseria y de tristeza. El mundo de los abandonados, este mundo que solo de Dios es considerado, no es el mundo que recibe aplausos, ni distinciones, ni famas, ni honores. No, es el mundo de los realmente abandonados, los que realmente sufren,
de los que, conscientes o sin darse cuenta de ello, imitan y comparten la cruz y la muerte de Jesucristo. ¿Y qué decir de los niños abandonados a su suerte? ¿Habéis pensado en esas pobres criaturas integradas en matrimonios rotos, en matrimonios divorciados, con nuevos padres o con nuevas madres, que pronto llegan otra vez a separarse y a divorciarse, que se odian, que nunca, esas criaturitas nunca han llegado a conocer el verdadero cariño, nunca han llegado a conocer el calor de los padres, ni lo que significa un padre, ni lo que supone el amor de una madre, nunca han llegado a conocerlo. Es más, a veces se les hace vivir en hogares compuestos por matrimonios llamados homosexuales. Yo nunca, muchas veces me he preguntado, aún nadie me lo ha explicado, ¿cómo puede haber cómo puede existir, cómo puede haber un matrimonio homosexual? Bueno, es uno de tantos misterios que corren por el mundo, pero en fin, vivimos en el mundo de los misterios, en el mundo de los disparates y en el mundo de las extravagancias. En fin, esos pobres niños, imaginaos qué educación pueden recibir en esa clase de hogares. Luego, en las escuelas, donde bajo consigna del Estado, pues son adoctrinados en el error, en la mentira, en el odio a Dios, en el odio a Jesucristo, en el odio a la propia patria y así por el estilo. Yo os digo, hermanos míos, porque no puedo cansaros más, que siendo yo ya viejo, mi capacidad de asombro, cuando yo me creía que había llegado al extremo, a veces se sobrepasa. Yo el otro día leía una entrevista del Papa con el presidente de los Estados Unidos, Obama, de 1 hora y media de duración, llena de abrazos, donde al final el comunicado decía que estaban perfectamente de acuerdo en todo, que el Papa y Obama están de acuerdo en todo. ¿Me quieren ustedes explicar? Pero aún me sorprendía más cuando vi la fotografía y escuchaba con mis propios oídos y mis propios ojos al superior general de los jesuitas, al que antiguamente se llamaba el Papa Negro, al superior general de los jesuitas, diciendo que la religión en realidad es un puro sentimiento interno, propio de cada uno, sin ninguna doctrina ni regla exterior alguna, que no tendría ninguna consistencia. Es un puro sentimiento que se produce en el corazón como reacción ante ello exterior, como por ejemplo, como le ocurre, decía él, al que escucha música. Yo siempre pensé, la verdad, afuera de sincero, que el superior de los jesuitas, como tantos otros superiores, vivían con la careta puesta. Claro que era una careta muy parecida a esas caretas que se utilizaban en los bailes aristocráticos antiguos, donde las caretas eran un puro pretexto, porque en realidad de verdad no ocultaban el rostro. Se veía con toda su claridad quién era él o quién era ella, el conde de tal, la marquesa de cual, o el sinvergüenza de tal. Unas caretas que se quitaban y se ponían, llevaban una especie de mandurio en la mano, para ponerla y tal. La careta no ocultaba nada en realidad. Para mí la careta de estos señores, que son los gobernantes de la iglesia, pues nunca fue careta. Pero ahora por fin se la han quitado, en lo cual a mí me parece que han hecho bien. Y ahora se confiesan ya sin careta estrictamente como modernistas. El cristianismo no existe. El cristianismo no es más que un puro sentimiento personal y propio de cada uno, según lo que cada uno siente en su corazón, como reacción ante esos exteriores, y por lo tanto variable, etcétera, etcétera, y sin más contenido ni más referencia. Y se acabó. Pero decíamos que el maestro, siguiendo nuestra imaginación, le había dicho a sus discípulos que la solución del caos estaba en lo que no se ve,
y que las cosas que no se ven, o bien no se ven porque son extremadamente pequeñas, o bien porque son extremadamente grandes. Y seguramente dirían los apóstoles, pero maestro, ¿cómo una cosa extraordinariamente grande, más y más grande, puede no verse? Y el maestro diría, pero hombre, nunca habéis oído hablar, nunca les habéis contado a los niños esa adivinanza en la que se pone a juego su ingenio o su ingenuidad cuando se les dice a los niños. ¿Y qué es aquello que cuanto más grande se hace, menos se ve? Los niños empiezan a pensar en cosas raras. El elefante no, no es el grande, el dinosaurio. Vale, pues los dinosaurios ya han desaparecido. Entonces, ¿qué puede ser? Solución, pues aquello que cuanto más grande se hace, menos se ve, es la oscuridad. ¿Veis cómo sí que existen cosas que cuanto más grandes se hacen, son menos perceptibles? Pues bien, lo más grande que existe en el universo, y eso tenerlo muy en cuenta, hermanos míos amados, lo más grande que existe, lo más maravilloso, lo más inefable, lo más imposible de describir, lo más capaz de llenar nuestro corazón, lo más capaz de conducirnos a la esperanza y de llevarnos a la tranquilidad, es el amor de Dios. Y el amor de Dios, concretado en la persona de Jesús, de Jesucristo, está la solución del caos. Y no le demos más vueltas. El caos no lo va a solucionar ni el Papa, ni los cardenales, ni las estructuras, ni los sistemas, ni los gobiernos, cada vez más mentirosos y más interesados. No. El caos únicamente lo puede solucionar Jesucristo, y cuando nos volvamos a Jesucristo, y cuando creamos en el amor de Jesucristo, y cuando el amor de Jesucristo sea para nosotros una realidad, y cuando el amor de Jesucristo sea en nosotros algo que nos chifle, que nos seduzca, que se nos caiga la baba, cuando comprendamos que sea verdad, que su vida es nuestra vida, y nuestra vida es la suya, cuando comprendamos que sea una realidad, que el amor a Jesucristo no es un simple intercambio de afectos, me quieres, te quiero, sino que es un auténtico intercambio de vidas, porque el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá en mí y yo en él. Hoy día Jesucristo está olvidado, arrinconado e incluso considerado como un falso profeta que nos conduce a la ruina, pero sin embargo en él, en Jesús, y solamente en Jesús, está la única solución. Tened confianza, yo he vencido al mundo. Os perseguirán, oye, os meterán en las cárceles, acabarán con vosotros, lloraréis, pero algún día vuestra victoria será completa, porque vuestra victoria será mi propia victoria. Confiad, confídite, ego vinci mundo. Yo he vencido al mundo, y por tanto nosotros con él. Yo por eso aconsejaría y diría a los que se sienten confusos, a los que se sienten perdidos, a los que sufren ante la situación en cuyo entorno viven y de la cual forman parte, que confíen en Jesucristo. Jesucristo no ha fallado nunca, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Y al final, Él destruirá al falso profeta, al enemigo de Dios y de los hombres, con el aliento de su boca. Y entonces habrá nuevos cielos y nuevas tierras, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde por fin, decía San Pedro, donde por fin se implante la justicia, donde los hombres se sientan como verdaderos hijos de Dios, como se sientan como verdaderos hermanos, y como aquello que habían seducido y que nunca habían acabado de explicarse porque no era imposible que nadie se lo explicara, ni ellos mismos explicarse. Es decir, la auténtica, la verdadera felicidad, la felicidad infinita, la alegría perfecta, tal cosa cuando por fin la habían hecho realizada, hecha verdad en su propia vida. Amén, y que así sea.